de esclavo en Israel, en Egipto. Pero Dios, pues, como usted ya sabe, hemos estudiado y se ha estudiado y hemos escuchado de que Dios siempre levanta líderes para dirigir a su pueblo. Usted se recuerda que también dijimos en una ocasión que el gobierno de Dios inicialmente fue un gobierno que se llamó gobierno teocrático. ¿Pero por qué? Porque fue él el que directamente daba las instrucciones a través del siervo que él había, él directamente le hablaba al pueblo de Israel, en este caso, Israel. Si uno buscara a qué pueblos Dios les habló directamente, no hay otro pueblo a quien Dios le haya hablado de una manera directa como le habló al pueblo de Israel. Entonces, aquí vemos que cuando salieron de Egipto, llegaron al monte Sinaí, pero Dios ahí le hablaba al pueblo, pero utilizaba siempre a una persona, en este caso a Moisés, y Moisés era el que les transmitía, los mensajes, o sea, los mandamientos o lo que Dios quería del pueblo. Por eso fue que aquí en el versículo 3, 19:3, dice que Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que cuando dice, y Moisés subió a Dios, ahí prácticamente la palabra nos está diciendo que como habían llegado al monte Sinaí, Moisés subió a ese monte porque Dios le iba a hablar. Por eso dice, versículo 3, y Moisés subió al monte de Dios, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Bien, fíjese que esto es la introducción prácticamente de los 10 mandamientos, porque mi propósito es que en este momento, antes de hablar de los 10 mandamientos, solo le estaba haciendo yo una especie de recuento o una historia de qué fue lo que sucedió antes de que Dios diera los 10 mandamientos a la nación de Israel, a ese pueblo, ¿verdad? Ya platicamos más o menos cuántos salieron de Israel. Yo le dije que aproximadamente 3 millones de personas. Cuando uno estudia exactamente la cantidad, por supuesto aproximada, ¿verdad?, de cuántos salieron, sí nos dicen que salieron 600,000 hombres. Mire pues, ¿por qué le dije yo 3 millones en el estudio pasado o antepasado? Porque, fíjese, 3 millones, aunque fueron más, pero hagamos la cuenta de esta manera. Dice en los estudios o estudiosos que aproximadamente salieron 600,000 hombres israelitas. Ahora esos 600,000, digamos que cada uno tenía su esposa. Entonces ya 600,000 por 2 ya es 1,200,000. Fíjese que los israelitas han sido un pueblo muy fructífero. Como mínimo tienen 3, 4, 5, 6, 8, 10, hasta 12 hijos. Pero pensemos que cada uno tenía 3 niños. 600,000 por 3 son 1,800,000. Ya cuadró, van a decir los que me están viendo, ¿va? 1,800,000 más 1,200,000, 3 millones. 3 millones. Bueno, sin contar, dice la Biblia en el versículo que habla de los que salieron, dice, salieron 600,000 personas, dice, cuando uno estudia esa parte, dice 600,000 varones, sin contar a las mujeres, a los niños y a los ancianos.
Entonces, solo ahí ya, si hacemos cuentas, salen más de 3 millones. Bueno, pero lo que quiero decirle pues es que Dios llamó entonces a Moisés para que subiera al monte Sinaí, para que Dios le diera las instrucciones de los 10 mandamientos. O sea, 10, ¿cómo le dijera yo? Órdenes que Dios quería que Israel obedeciera. Fíjese que por eso fue que quedó escrito en Éxodo 19:5. Dice, uno puede decir, pues, bueno, pero ¿por qué Dios dio 10 mandamientos? Éxodo 19:5. Sí, hermana Oralia, por favor. Dice 19:5, dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mire qué precioso. Hermana Oralia, por favor, lee el versículo 6. El 6 dice, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Entonces, acuérdense que estoy haciendo un repaso de los eventos que sucedieron antes que Dios diera los 10 mandamientos. Entonces usted ya se formó la idea de lo que sucedió antes. Salieron de Egipto, cuando llegaron al monte Sinaí, Dios llamó a Moisés para decirle, sube al monte, te voy a dar 10 mandamientos o te voy a dar instrucciones, porque yo quiero, lo que leía mi hermana Oralia en Éxodo 19:5 y 6, porque yo quiero, dijo, que ustedes sean mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y le dijo, porque mía es toda la tierra. Y el versículo 6 que leía mi hermana Oralia decía, y vosotros, le dijo Dios a Moisés, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y aquí remarca el versículo 6. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Bueno, entonces, versículo 6, así rapidito dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. El versículo 8, que habíamos leído la vez pasada, dice, y todo el pueblo y todo el pueblo respondió una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Amén. Bueno, entonces ya vimos que Dios le dio instrucciones a Moisés para que ellos atendieran lo que Dios quería, porque claramente vemos que Dios lo que quería es que el pueblo de Israel, la nación de Israel, fuera una nación santa, donde todos fueran reyes, donde todos fueran sacerdotes. Fíjese que cuando subió Moisés al monte, fíjese que ahí sucedió un acontecimiento, yo le pudiera decir, sobrenatural. O sea, un acontecimiento que no fue hecho o provocado por el hombre. Solo miremos cómo dice Éxodo 19:16. Éxodo 19:16. No sé si ya lo tienes ahí, hermana Oralia. Amén. Amén. ¿Puedes leerlo, por favor, despacio? Dice, y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte y un sonido de trompeta muy fuerte,
y se estremeció todo el pueblo que estaba en Israel. Amén. Miren, qué tremendo este momentito. Fíjese que Dios le había dicho a Moisés, yo voy a estar en una nube, voy a aparecer en una nube, y ahí voy a estar yo. Y por eso fue que cuando Dios ya se manifestó al pueblo, dice aquí, lo que leía mi hermana Oralia, dice, leo nuevamente, Éxodo 19:16, dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, una espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Fíjese que ese fue un acontecimiento, digámoslo así, sobrenatural, porque fue prácticamente Dios quien se manifestó en esa nube, y fue Dios quien le habló a Moisés. Déjeme decirle, aunque ya en el capítulo 20, más adelante, casi al final, dice que el pueblo oía la voz de Jehová. O sea que esto que estaba sucediendo prácticamente lo estaba viendo el pueblo, pero especialmente el pueblo de Israel estaba oyendo o escuchó los 10 mandamientos. Ellos los oyeron directamente. Eso lo vamos a ver más adelantito, si es que hoy nos da tiempo, pero de todos modos estos temas que empezamos hoy van a ser acerca de los 10 mandamientos. Fíjese que el versículo 19, Éxodo 19 dice, hermana Oralia, si tienes el versículo 19, Éxodo 19. Y el sonido de la trompeta va esforzándose en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía en voz. Amén. En esta versión, Reina Valera 60 dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Entonces, estamos viendo pues cómo Dios, antes de darle los 10 mandamientos a Moisés, el pueblo estaba oyendo. Pero sucedió ese evento y el pueblo prácticamente estuvo atento de ver esos rayos, esos truenos, esa nube, y de oír la voz de el Señor. Entonces, ahora sí pasemos a Éxodo 20. Éxodo 20, ya vamos a entrar a los 2 versículos que usamos como base. Entonces, aquí ya continúa el Señor narrándonos en su palabra, donde dice, Éxodo 21, los 10 mandamientos. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Hermana Auralia, ¿se puede leer? Dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén, amén. Bueno, aquí Dios una vez más le está recordando a la nación de Israel que Él es Jehová, que es Dios de ellos, y que Él les está recordando que fue quien los sacó de la tierra de Egipto. ¿Cómo podemos de estar agradecidos de que Dios nos habla como le dijéramos, como que, por supuesto, Él es una persona, pero como una persona le habla a otra persona? Nos habla con un lenguaje claro,
nos habla con un lenguaje que nosotros podemos entender claramente. Porque aquí Israel había visto todos los milagros, y en otros los versículos que leímos siempre en Éxodo 19 dice que se recuerden, dice que Jehová los sacó como en alas de águila. ¿Te recuerda que platicamos de eso? Pero viene Dios y les recuerda prácticamente que Él es el Dios que los sacó de esa servidumbre, de esa esclavitud. Entonces viene Dios y empieza a dar los 10 mandamientos. Como le digo, en esta mañana no vamos a explicar cada uno, porque cada uno de los 10 prácticamente correspondería a un tema. O sea, estamos hablando 10 domingos. Entonces, yo quisiera que mi hermana Oralia leyera Éxodo 2:3, 23. Aquí aparece el primer mandamiento. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Fíjese que este versículo 23 corresponde al primer mandamiento que está escrito en la palabra del Señor. Usted me puede decir, porque es cierto, pero eso se lo dieron a Israel. Sí es cierto, se lo dieron a Israel. Pero fíjese que antes de seguir con los otros, aquí uno dice, se lo dieron a Israel, es cierto. Pero fíjese que Dios, dentro de su misericordia, hemos platicado que los de Israel, pues lógicamente por ser de Israel, son israelitas. Pero le decía esto pues porque los que no nacieron o no nacimos en Israel, Dios le llama los gentiles. Entonces, póngale, hay un pueblo gentil, pero porque no nació en Israel, y eso somos nosotros.